Hola, profe. Se lo escucha bien. Hola, profe. ¿Me escucha bien? Bueno, bien. Entonces, vamos a continuar con el tema que habíamos comenzado, que es toda la parte de torneado. Y particularmente en el día de hoy vamos a desarrollar todo lo que es los ángulos que aparecen en las herramientas de horno. Lo dejamos planteado en la última clase que tuvimos. Habíamos visto todos los parámetros tecnológicos que necesita la herramienta para hacer el arranque de la viruta. Es decir, en el tema del torneado, la pieza tiene que girar a un determinado número de vueltas, que vimos cómo se calculaba a partir de la velocidad de corte, quiénes influían en la velocidad de corte, y también vimos cómo se calculaba la velocidad a la cual había que hacer avanzar la herramienta para que hubiera el arranque de la viruta. Y todo en función a los parámetros que va informando el fabricante de la herramienta en el catálogo del cual se selecciona. Bien, por lo tanto habíamos visto que había que calcular el número de vueltas y teníamos que calcular la velocidad de avance a partir de los datos conocidos, como era la velocidad de corte y el diámetro de la pieza, y el avance por vuelta que indica el fabricante para el tipo de herramienta que hayan seleccionado. Estamos viendo todo lo que estamos desarrollando para poder seleccionar con un criterio específico de aplicación en cuanto al tornado, la herramienta necesaria para mecanizar una determinada pieza. Entonces, como habíamos dicho, voy a continuar con el tema de la clase de hoy, que es desarrollar los ángulos que intervienen en la herramienta de torneado. Es de fundamental importancia que lo tengan bien claro, porque esto que vamos a ver hoy también es aplicable para el fresado. Por lo tanto, hoy explico esto de los ángulos y en el fresado directamente ya lo doy como desarrollado. Bien, voy a detener el video y voy a volver al apunte que estábamos viendo, al apunte de teoría que estábamos viendo en la clase anterior. Detengo el video y comparto la pantalla del apunte. ¿Ahí lo están pudiendo visualizar bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces habíamos visto que para que se produzca el arranque de viruta, como lo acabo de decir, necesitábamos que la pieza gire a un determinado número de vueltas en función de la velocidad de corte que recomienda el fabricante de la herramienta. Calculamos ese número de vueltas con la ecuación que vimos, y para que se produzca el arranque de viruta la teníamos que desplazar a una determinada velocidad de avance, que vimos que la velocidad de avance era el avance por vuelta, por el número de vueltas, por el número de dientes, que en el caso del torneado, como hay un solo filo en contacto, ese número de dientes era 1. Bien. El primer ángulo que vamos a ver es este que se llama ángulo de posición del filo principal. Voy a ampliar esta imagen acá para que se vea bien cuál es ese ángulo. El ángulo de posición del filo principal está dado por el filo principal y la dirección de avance que tiene la herramienta. S
es el ángulo de posición del filo principal. En el caso que están viendo acá en la figura, ¿cuánto vale ese ángulo? 90 grados, exactamente. En esta figura que están observando, esta herramienta tiene el inserto que está dibujado ahí en color amarillo, el portainsertos que está en color gris, que es de acero, que tiene esta forma porque es una toma modular que tiene patentada el fabricante este, pero que podría ser, lo más común es que sea acá con un vástago cuadrado, de sección cuadrada, y entonces el ángulo de posición del filo principal es el que está dado por el filo principal del inserto, o sea, el que está en contacto con el material, y la dirección en la cual avanza la herramienta para producir el arranque de viruta. Vamos a ver cómo estos ángulos intervienen en la formación de la viruta. Y después de esto que les doy, les voy a dejar puesto, que no hice tiempo de colocarlo, les voy a dejar puesto unos videos para que ustedes vean cómo se produce, cómo se forma la viruta cuando la herramienta va trabajando sobre el material. Bien, otro ángulo, vamos a ver todos los ángulos que aparecen, que son nada más que, yo he dejado solamente 5 ángulos. El primero que vamos a ver es este, el ángulo de posición del filo, y en la hoja siguiente estamos viendo 2 ángulos más. Fíjense que este es un esquema en forma tridimensional del portainserto ese que estaban viendo con su inserto respectivo, en donde el ángulo de posición del filo principal de esta herramienta también sigue siendo 90 grados. La dirección de avance es paralela al eje de revolución y el filo principal en este caso está perpendicular, ¿ven? Bien. Los ángulos de inclinación y desprendimientos se obtienen de la siguiente forma. Siempre los planos con los cuales se obtienen son perpendiculares a la base de apoyo del portainserto. Ya voy a mostrar unas vistas y ahí se va a ver mejor la base, pero la base es paralela a la cara que estoy tocando acá en el cursor, hacia abajo, que puede ser, las alturas estándar son 25 milímetros, 20 milímetros, 16 milímetros, 32, 40, 50, 63. Depende del tamaño de la máquina. Lo más común son los de 20, 25 y hasta 32 en las industrias que van a encontrar por Córdoba. Máquinas que utilicen portainsertos de 40 por 40, 50 por 50, 63 u 80, son máquinas ya muy grandes que no es fácil encontrarlas acá en la provincia. Entonces, el ángulo de desprendimiento es el que se obtiene cortando con un plano que es perpendicular a la base del portainserto y perpendicular al filo principal. Ahí lo tienen al ángulo de desprendimiento que está indicado con la letra gamma. Y el ángulo de inclinación es un plano que es perpendicular a la base del portainserto y contiene el filo principal, lo contiene. Entonces ahí están viendo el ángulo de inclinación.
Durante muchos años ha habido una cantidad, y sigue habiendo bibliografía con una cantidad de nombres para estos ángulos impresionantes, porque no estaba claro cómo se tomaban los planos para definir estos ángulos. Cada uno los tomaba como quería. Entonces se definieron dos sistemas, uno europeo y uno americano. Y posteriormente, hace pocos años, en el año 2006, se ha confeccionado una norma que establece un criterio único para todo el mundo de cómo se miden estos ángulos. Los catálogos nuevos ya de los fabricantes de herramientas están implementando la forma de designar utilizada por esta nueva norma que define el criterio con el cual se llaman a los ángulos de las herramientas. Y la codificación, el código que tiene cada ángulo. Como este apunte que están ustedes mirando en este momento está hecho anterior a esa norma, no está la normativa acá, en este apunte. Por lo tanto, yo la he incluido en un anexo. Si tienen los apuntes, si vamos al anexo A0302, que es los ángulos para los insertos y para los portainsertos, acá están pudiendo visualizar un portainserto, ¿no es cierto? Un portainserto de torno. ¿Qué forma tiene el inserto que está utilizando este portainserto que estoy indicando con el cursor? ¿Qué forma geométrica tiene? El inserto, el que está en amarillo o marrón claro, como lo ven. Cuadrado. Cuadrado. Cuadrado, exactamente. O sea que a simple vista se ve que es un inserto cuadrado. Fíjense que la dirección de trabajo es según esta recta horizontal. Y el filo principal forma el ángulo de posición del filo principal, que según esta norma que estoy diciendo nueva, la simbología es KPR, que se denomina ángulo de posición del filo. Las traducciones que tienen en este catálogo son mías, yo las he hecho, de acuerdo a la jerga más común conocida en nuestro país. Y abajo está el nombre en inglés del ángulo según la norma. ¿Ven? Bien, en este portainserto que están mirando acá, tienen las dos vistas laterales y tienen la vista frontal acá. También fíjense que está hecho un corte por el centro del agujero del inserto y el centro del agujero de ese tornillo que está ahí para visualizar cómo es el sistema de fijación que tiene este portainserto. Fíjense, el inserto está fijado al cuerpo este de acero a través de una palanca y un tornillo con una forma determinada, que si yo lo ajusto o lo desajusto, la palanca esta pivotea y lo aprieta contra las dos caras de apoyo que tiene el portainserto. ¿Sí? Esto es uno de los tantos sistemas de fijación que hay. Este en particular se llama de palanca. Vamos a ver una codificación internacional
para colocarle el nombre a todo este tipo de portainsertos. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero desde ya vayan sabiendo que una norma internacional que han adoptado todos los países del mundo define cómo ponerle el nombre a estos portainsertos. Este portainserto tiene la particularidad de servir para hacer torneados ¿de qué tipo? Exterior o interior. Es decir, van a tornear un diámetro por fuera de la pieza o un agujero que tenga la pieza. ¿Por dónde creen que va a trabajar? Por fuera parece. Claro, exactamente. Este portainserto en particular va a trabajar en el diámetro exterior de la pieza. Voy a volver al apunte. Quiere decir que es un portainserto del tipo de lo que ustedes están viendo acá. Acá tiene un inserto triangular, el que estaban viendo en el anexo tiene un inserto cuadrado. Sí, escucho. Sí, no me queda claro. ¿Puede volver al anexo? ¿Puedo volver al anexo? Sí, el ángulo es de 45 grados. Bien, este ángulo de 45 grados se llama ángulo de posición del filo principal. Está dado entre la dirección de avance, o sea que en la dirección horizontal de una recta horizontal, es cómo avanzaría este portainserto para poder trabajar sobre una pieza. A ver, déjenme que ponga la pizarra y voy a hacer un croquis para que entiendan. Bien, ahí están viendo la pizarra, ¿no es cierto? La hoja en blanco. Sí, profe. Bueno, yo tengo esto, es el material que tengo que tornear. Este es el portainserto que está dibujado. Básicamente, eso es. ¿Está bien? Esta sería la profundidad a la cual va a cortar el portainserto. O sea que en algún momento va a estar trabajando en esa posición. ¿Se entiende bien? Quiere decir que esta es la dirección de avance. Esa va a ser la velocidad de avance. La dirección de avance. En la dirección de avance va a estar también el vector velocidad de avance. Por lo tanto, este ángulo es ese famoso ángulo KAPR, que es ángulo de posición del filo principal. ¿Quedó alguna duda? No, profe. Profe, disculpe, era velocidad de avance y vector velocidad de... Vector de velocidad de avance. Ahí está representada la velocidad de avance con este vector que coincide con la dirección de avance. ¿Sí? En esa dirección tiene que avanzar ese portainserto para que se produzca el mecanizado. Esta va a ser una posición posterior, cuando ya haya entrado a trabajar en la pieza. ¿Se entendió? Esta es la dirección en la cual avanza. Profe, ¿ese nombre que se le da es solamente para ese ángulo de 45 o es No, para en cualquier? este caso, en el que está dibujado, vale 45. Puede valer 90 grados. Acá voy a hacer uno con inserto triangular y
acá la dirección de avance es esta, y este sería el ángulo KAPR, ángulo de posición del filo, y ahí vale 90 grados. Y acá vale 45 grados. ¿Ven? Sí, sí, está bien. Ese ángulo es genérico. Depende de la posición del inserto. Miren, acá voy a dibujar otro inserto. En esa posición, otra forma de inserto, otra posición. La dirección de avance es esta. Este que está acá, que será, ¿cuánto es? ¿Menor de 90 o mayor de 90 grados? Mayor a 90 Menor. parece. Mayor. Mayor. Supongamos que tiene 95 grados. Ese es el ángulo KAPR para este portainserto número 3. Este será el número 2 y este será el número 1. ¿Bien? Depende de cómo es el portainserto, cuánto vale ese ángulo y de la forma que tenga el inserto y la posición que ocupa el filo principal. Ahí yo he dibujado todos portainsertos que trabajan en una dirección paralela al eje principal de la pieza, al eje principal de rotación de la pieza, y que tienen distinto ángulo de posición del filo principal. ¿Queda claro esto? Profe, ¿cómo dijo que era paralelo al eje de rotación de la pieza? La dirección de avance es paralela al eje de rotación de la pieza. Eso es lo que dije. Ese es el eje de rotación o eje de revolución, y esta es la dirección de avance de todos estos portainsertos. Entonces, estos que están indicados pasan a ser los ángulos de posición del filo principal. Voy a hacer otra hoja. Si yo tengo esta pieza y tengo este portainserto, que básicamente es el mismo de recién, pero ahora si lo hago avanzar en este sentido, cosa que este filo trabaje comiendo el frente de la pieza, ¿se entiende bien? Sí, profe. Sí, Esa va a profe. ser la velocidad de avance que coincide con la dirección de avance. Este es el filo principal. Entonces, este ángulo es mayor de 90 o menor de 90. Mayor a 90. Mayor. Sí. ¿Y como qué valor aproximadamente? 100. 120. 110. Yo por ahí. diría 135, porque es 90 más 45 grados, más o menos. ¿Está bien? Aproximadamente. Aproximadamente. Perfecto. Entonces quiere decir que este que está acá de 135 grados es este ángulo KPR, que es el ángulo de posición del filo principal. Depende de cómo va a trabajar el portainserto, dirección de avance y filo principal. Y ahí obtengo, es decir, este portainserto también puede trabajar en este sentido. Y ahí este es el ángulo KPR, que vale, esta es la P, a ver. KAPR. Y en ese caso, ¿cuánto vale? 135. No. No, ahí no fíjese sería bien. 90. Ahí no sería 90. Esta es la profe. dirección de avance para cuando avance en este 45. sentido. 25. 45. ¿Cuánto? 45. 25.
45 grados. O sea que ese portainserto depende de qué estoy analizando yo, si está trabajando en el frente de la pieza o si está trabajando cilindrando, generando un cilindro, o frenteando la pieza. Depende de qué estoy analizando, es cuánto vale el ángulo de posición del filo principal. ¿Quedó claro eso? Es fundamental que quede claro esto, porque esto está en todos los catálogos indicados. Todos los catálogos tienen indicado ese ángulo. Y es uno de los fundamentales. Después vamos a ver por qué. Profe, había dicho que el ángulo de posición era perpendicular a los otros ángulos, ¿no? ¿Cómo? Que el ángulo de posición es perpendicular a los otros. No, yo no dije en ningún momento eso. Yo he dicho, el ángulo de posición del filo principal está dado por la dirección de avance de la herramienta y el filo principal. Y lo que dije de los otros dos ángulos, que son los que siguen, ángulo de inclinación y ángulo de desprendimiento, esos están dados por planos que son perpendicular a la base. Quiere decir que este portainserto, ahora me voy a ir al catálogo. Dejo el pizarrón de lado por un momento. Me voy nuevamente al catálogo. Bien, ahí están pudiendo ver el catálogo de nuevo, que este es el anexo. Sí, Sí, profesor. sí, profe, se ve. Bien, entonces, volvamos a este portainserto. Fíjense que es lo mismo del croquis que yo he hecho, donde le agregué la pieza que mecanizaba para que ustedes tomaran idea rápidamente de cómo trabaja este portainserto. Entonces, en la dirección horizontal, este es el ángulo KPR, ángulo de posición del filo principal. Hasta ahí llegamos con el ángulo de posición. Y después dije que en este otro aparecen dos ángulos más que uno va a analizar muy detenidamente, que es el ángulo de desprendimiento y el ángulo de inclinación. Dos ángulos que vamos a analizar. Voy a primero mostrar bien los dibujos, que se entiendan los dibujos, porque en esto hay que interpretar muy bien dibujos para poder entender cuáles son esos ángulos. Este portainserto que estoy mostrando acá está mostrando en este corte HH el sistema de cómo ha fijado el inserto al vástago de acero. ¿Está bien? El plano de corte, fíjense que es perpendicular a la base del portainserto. Esa que estoy mostrando con el cursor es la base del portainserto. En la vista lateral es esta, vista lateral derecha. Vista lateral izquierda, que es la que estoy mostrando con el cursor, ese es el plano base donde se apoya el portainserto. Entonces, este plano HH, que no está mostrando ningún ángulo, sino que solamente está mostrando un corte para ver cómo es el sistema de fijación. Esto es como para cultura general de ustedes. Vayan aprendiendo que el inserto está fijado a este cuerpo de acero a través de un mecanismo.
acá en este se llama mecanismo de palanca. Bien, eso está fijado entonces al cuerpo de acero de esa manera. El inserto acá, si uno lo mira, tiene una forma de cuadrado. La vista en planta del inserto es un cuadrado. ¿Hasta ahí está claro todo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, estaba diciendo que si este portainserto trabaja solamente si en el catálogo el fabricante marca un solo ángulo de posición del filo principal, es porque este portainserto solamente puede trabajar en esta dirección, en la dirección acá horizontal, que estoy marcando con el cursor, la dirección horizontal. En esa dirección y el filo principal es el ángulo de posición del filo principal, que ahí es de 45 grados. Si este filo que está acá pudiera trabajar avanzando en este sentido, bien, esta sería la dirección de avance y este de acá sería el ángulo de posición del filo principal, que sería de 135 grados. ¿Ahora se entiende bien? Disculpe, profe, yo no me doy cuenta cómo determinar el ángulo. Y lo acabo de decir, entre la dirección de avance, cómo trabaja el portainserto este. Este portainserto puede trabajar en la forma horizontal, desplazándose horizontalmente. Entonces, entre esta recta y el filo principal es el ángulo de posición. Voy al libro. Acá en el libro, a ver si como está dibujado acá. Voy a poner la página completa. En este dibujo que están viendo, el inserto, ¿qué forma tiene? Triangular. Triangular. La forma para que este inserto pueda trabajar sobre la pieza tiene que avanzar según una recta horizontal. Ahí está marcado con una flecha. ¿Sí? Entonces, el ángulo entre la dirección de trabajo, dirección de avance y el filo principal, acá está indicado con la letra KR, que se denomina ángulo de posición. Como dije que este apunte está escrito antes del 2006, en el 2006 se redactó esta norma y habrá empezado a entrar en vigencia recién en los catálogos como en el 2010. Y recién ahora los fabricantes han puesto la notación de acuerdo a la norma esta que yo estoy mostrando en este anexo, que este ángulo se llama KAPR. Esa es la simbología. Pero el nombre es el mismo, ángulo de posición del filo principal. ¿Quedó claro? Profe, no sé si podría mostrar en el pizarroncito los ángulos de desprendimiento y de inclinación. No, ya lo voy a mostrar en el portainserto este que estoy mostrando en el apunte. Porque no es fácil de dibujar en un plano todo eso. No son fáciles de visualizar porque los insertos tienen ángulos en varios planos. Entonces yo quiero que vayan familiarizándose con esta vista. Fíjense cómo es la vista lateral. Voy a ampliar acá. Fíjense, si ve una cara acá, es porque este inserto está inclinado respecto de este filo.
Y voy a volver a poner la página completa. Fíjense cómo se ve en esta otra vista de frente, que se ve una superficie acá. Quiere decir que estos insertos tienen varios ángulos en el espacio. No es fácil de representar. Ahora con los sistemas sólidos para dibujar es bastante más simple. Cuando antes había que hacerlo solamente con vistas, había que ser muy buen dibujante para poder hacerlo. Bien. Entonces, estoy mostrándoles las vistas de este portainserto, que es un portainserto genérico que yo he tomado. Ni siquiera este que está acá está en los catálogos porque es como una construcción especial. Ya van a ver por qué. Pero familiarícense con las vistas sacadas de un sistema de computación que puede dibujar tridimensionalmente y como sólidos. ¿Ven? Como sólidos. Sólidos, coloreados, por lo tanto parecen como que fueran la fotografía del portainserto real. ¿Se dan cuenta de eso? Bien. Esto está dibujado, para que ustedes se den una idea bien concreta, está dibujado en Inventor. ¿Quedó hasta acá claro cuál era el ángulo de posición del filo principal? Sí, profe. Antes de entrar al ángulo de inclinación a desprendimiento, me voy a centrar en un ángulo que aparece en los insertos. Y después voy a decir por qué lo doy primero. Ahora, voy a esto. Yo puedo tener una vista en planta de dos insertos. Uno es este, el superior, y otro es este, el inferior. Pero en la vista lateral, fíjense que la proyección de la vista lateral es diferente en ambos insertos, a pesar de que la vista en planta es casi igual. Lo único que difiere acá es en el agujero este, ¿no es cierto? Es la única diferencia, pero fíjense el tamaño, la entrecara es 12,7, los dos tienen una vista en planta, un cuadrado de 12,7. Mientras que en la vista lateral tienen una vista lateral diferente, a pesar de que la vista en planta es exactamente igual. Los insertos tienen un ángulo que se llama ángulo de incidencia del inserto. Ángulo de incidencia del inserto. ¿Cuál ángulo es? Es el ángulo entre la cara de incidencia, que se llama esa que estoy mostrando ahí. Voy a ampliar estos dos dibujitos de ahí, nada más. Entre esta cara y el plano perpendicular a la base del inserto, que pasa por el filo, ese ángulo es el ángulo de incidencia del inserto. Fíjense que bueno, no quiere mover algo. Entonces, fíjense que la diferencia está que el inserto este que están viendo acá tiene un ángulo de incidencia de 0 grados, mientras que este tiene un ángulo de incidencia que, según lo que está acotado acá, tiene 15 grados. Estas serían, las que están acá, serían las vistas isométricas de cada uno de los insertos. ¿Se entiende bien estas vistas? Sí, profe. Bien. Ángulo de incidencia del inserto. Este ángulo, cuando vale 0 grado,
la familia de insertos, depende la forma del inserto, yo puedo tener uno que sea redondo, uno que sea triangular, uno que sea un rombo, la forma que sea, pero si en la vista lateral tiene ángulo de incidencia 0 grados, esta familia de insertos que tienen ángulo de incidencia 0 grados se llaman insertos negativos. Mientras que los insertos que tienen un ángulo de incidencia que tenga algún determinado valor diferente de 0 grados se llaman insertos positivos. ¿Sí? Una boludez. Ángulo de incidencia 0 grados, insertos negativos. Ángulos de incidencia del inserto que tiene un determinado valor, los valores estándar son 7 grados, 11 grados, 15 grados, 20 grados, 25 grados, ya lo van a ver en la codificación que tienen estos insertos y van a ver que la mayoría de estos insertos se ajustan a normas también internacionales. Y dije que si el ángulo de incidencia vale 0 grados, los insertos se denominan negativos. Y si tienen un ángulo de incidencia de un determinado valor, se denominan insertos positivos. Bien, acá están viendo la vista isométrica. Este es el inserto ¿de qué tipo entonces? ¿De qué familia de insertos? Negativo. Negativos. Y este es de la Positivo. familia de los insertos positivos. En cuanto a la cantidad de filos útiles que tienen los insertos negativos respecto de los positivos, ¿cuál tiene más filos útiles? ¿Cuántos filos útiles tiene este inserto? Que es de forma cuadrada y que tiene ángulo de incidencia 0 grados. ¿Cuántos filos útiles tiene? 4, ¿no? A ver, saquen bien la cuenta. ¿Cuántos filos útiles tiene? 8. 8, porque tiene 4 en una cara, lo doy vuelta y utilizo los 4 de abajo. Entonces, el inserto negativo tiene filos útiles en ambas caras, mientras que el inserto positivo tiene filos útiles ¿en cuántas caras? 4. En una sola. Claro, Tiene una sola. solamente 4 filos útiles. En un solo plano tiene filos útiles, una sola cara. ¿Cuántos filos útiles tiene? 4, como dijo ahí alguien. Sí, este tiene 4 filos útiles. ¿Y este cuántos filos útiles tiene? El negativo. 8. 8. Supongan que valen exactamente lo mismo ambos insertos. ¿Cuánto vale el filo del inserto del negativo comparado con el filo del inserto del positivo? En proporción, ¿cuánto vale? Si ambos tienen el mismo precio, en proporción, ¿cuánto va a valer? La mitad menos, ¿o no? Bien, ¿cuál vale la mitad? El positivo. A ver, razonen. ¿Cuál filo va a valer la mitad del otro? ¿El filo de qué familia de insertos? ¿El negativo? De los negativos, porque este, al mismo precio, este divide el precio por 8 y este divide el precio por 4. ¿Está bien? Quiere decir que este filo vale el doble de lo que vale ese filo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Bien, entonces quiere decir que una cuenta de lo más boluda, que es fijarse nada más
en la forma del inserto y en el ángulo que tiene de incidencia, ya les está dando un criterio para decidir cuál es más caro que el otro en cuanto a costo. ¿Está claro? Quiere decir que los insertos negativos, para la misma geometría, si yo comparo geometría cuadrada y geometría cuadrada, este tiene 8 filos, este tiene 4 filos. Quiere decir que el precio por filo del inserto negativo es la mitad de lo que vale en el inserto positivo. ¿Sí? ¿Cuál es el primero que van a tratar de utilizar? El negativo. El negativo, porque hace más económico, estoy diciendo, el mecanizado. Pero no siempre se pueden utilizar los insertos negativos. Por eso existen los dos. Entonces, lo que tienen que aprender ustedes es saber cuál es el criterio para decidir cuándo pongo inserto negativo o cuándo pongo inserto positivo. ¿Está claro esto? Profe, tengo Sí. una duda yo. De los que son de insertos positivos, ¿qué lado corta? ¿Corta el lado, la cara más chica o la cara grande? La cara grande, la cara más chica es la que no corta. Fíjate acá. Acá corta, ese es el filo principal. Este filo principal, proyectado acá, es un punto, el filo principal. Ese es el que corta. Abajo no toca. Claro. Justamente, están hechos así para que cuando se produce el corte, y ahora vamos a verlo, en los portainsertos, no roce toda una cara contra el material. Ya lo vamos a ver en el dibujo. Por eso hay insertos negativos e insertos positivos. Yo ahora he presentado un ángulo y he dicho cuál es la diferencia entre este que tienen y todos los insertos que tengan ángulo de incidencia 0 se llaman negativos. Todos los insertos que tengan ángulo de incidencia de un determinado valor se llaman insertos positivos. Aparecen dos grandes familias de insertos. Insertos positivos e insertos negativos. Y he mostrado que tienen filos útiles los insertos negativos en la cara superior y en la cara inferior, mientras que los insertos positivos solamente tienen filos útiles en una sola cara. Bien. Ahora voy al portainserto, porque ahora sí voy a mostrar cómo se ven estos ángulos. Este es el mismo portainserto que vieron en la primera hoja. ¿Sí? Están viendo acá este portainserto, me lo llevo a la tercera hoja, exactamente igual, y acá lo que voy a hacer es cortarlo con algunos determinados planos para ver los ángulos que tiene. ¿Sí? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Entonces, voy a ampliar este pedacito acá. Voy a ampliar ahí. Este es el portainserto que yo ahora voy a cortar con un plano que es el LL. Voy a tener que poner toda la figura. Un plano que es el LL y otro plano que es el MM. ¿Qué característica tiene el plano MM y el LL respecto de la base del portainserto? Esta es la base del portainserto. El LL es paralelo a la base. El LL es paralelo a la base. A ver, pensá un poquito.
Esta es la vista en planta y el plano LL se ve una traza. ¿Cómo es respecto de la base? ¿No sería perpendicular a la base, profe? Perpendicular, justamente. Perpendicular a la base. El plano de la base acá es una línea, la traza es una línea, por lo tanto el plano LL es perpendicular a la base. ¿Y el plano MM cómo es respecto de la base? Paralelo. A ver, si fuera No, paralelo. también perpendicular. También También perpendicular. perpendicular. Eso es lo que quiero que miren bien. Ambos planos son perpendiculares a la base. Ambos planos de corte que voy a utilizar son perpendiculares a la base. Ahora, la dirección en el plano XY, que es en el plano de dibujo, normalmente ese es el plano XY, el plano C, el eje Z es perpendicular al plano de dibujo, o sea, lo que ustedes están viendo, ¿sí? La dirección en ese plano de estos dos planos, L y M, me va a definir unos ángulos que yo voy a ir obteniendo. ¿Sí? Otra característica del plano LL. Busquen una característica que puedan definir con palabras del plano LL. Ya me dijeron una, es perpendicular a la base del portainserto. Otra característica. ¿Dentro del inserto? ¿Puede ser? No importa por dónde pasa en el inserto. Yo lo puedo mover a ese plano LL y no ponerlo en el centro del mecanismo de fijación. Ah, bien. Hay que mirar respecto qué es lo importante del portainserto. Esto que es el cuerpo. O sea, es paralelo al eje principal del cuerpo del portainsertos. ¿Se dan cuenta de eso? Paralelo al eje principal. Fíjense, este es el eje principal del portainserto. ¿Sí? Esta dirección en el cuerpo es la principal. Es paralelo al eje del mango, también puedo decir, esto es el mango del portainserto. Ese plano es paralela a esa dirección y perpendicular a la base del portainserto. Este plano LL yo lo podría mover para acá o para allá. Y cuando me corta al filo principal y rebato hacia la derecha, que esta es la proyección del sistema Monge, obtengo, fíjense, voy a ampliar ahí, estoy viendo el plano de corte LL, cuando lo corto, entre la cara de desprendimiento, esta se llama cara de desprendimiento, la traza que genera en la cara de desprendimiento y la base, obtengo el ángulo de inclinación. Fíjense, ese ángulo que según esta nueva normativa se llama GAMP, se llama ángulo de inclinación axial, porque el plano de corte contiene al eje principal del vástago, o sea, al eje axial del vástago. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Esto, por supuesto, que ustedes van a tener que analizar detenidamente cada uno de estos gráficos. Profe, ¿cuál era el eje axial? El eje axial, perdón, apenas giro la rueda se cambia la hoja. El eje axial es el eje principal del vástago
de la herramienta. Ah, claro, el eje de la portaherramienta sería. Claro, el eje del cuerpo del portaherramienta, el eje axial del cuerpo del portaherramienta. Fíjense cómo se llama en inglés. Right angle axial. ¿Ven? Ángulo de inclinación axial. Entonces, el plano este, el LL, es perpendicular a la base del portainserto y paralelo al eje principal del vástago de la herramienta, el eje axial de la herramienta. O sea que yo este plano LL lo muevo por acá de manera tal que me corte al filo principal en algún lado. Ahí me lo está cortando casi en esta punta, pero lo podría haber dibujado por acá, ¿no es cierto? Y hago la proyección para este lado y en la traza que obtengo del corte de la cara de desprendimiento, que es la cara por la cual cuando se salga la viruta va a rozar esta cara, por eso se llama cara de desprendimiento. Y la base del portainserto, ese es el ángulo de inclinación axial. Inclinación. Y el otro plano que voy a analizar es este, que es el plano este, el plano MM, que ya habíamos visto una característica. ¿Cuál era? Era perpendicular también a la base. ¿Cuál característica habían dicho del plano MM? Perpendicular a la base. Perpendicular a la base. Acá están viendo la base. El plano MM, como tiene en esta vista, la traza es una línea, quiere decir que es perpendicular a la base del portainserto. Y este corta al eje, al filo principal y obtengo la proyección acá. Acá tengo la sección entre la traza de ese plano del plano de desprendimiento y el plano de la base. Este es el ángulo de desprendimiento radial. ¿Sí? Así se llama. Ángulo de desprendimiento radial. Y el plano en el cual estoy cortando, voy a poner ahora toda la figura. El plano con el que estoy cortando es perpendicular a la base del portainserto y perpendicular también al plano, al eje axial del portainserto. ¿Ven? Este plano es perpendicular al eje axial. Esa es la otra característica. Y corta al filo principal en algún punto. Esa proyección que obtengo acá me indica el ángulo de desprendimiento. ¿Sí? Y ahora voy a mirar en detalle esta sección. Y fíjense, entre esta cara, que se llama cara de incidencia, y este plano, que es perpendicular a la base del portainserto, obtengo este ángulo que se llama ángulo de incidencia del filo. Antes el otro que acabábamos de ver en la otra hoja previa, donde vimos las dos familias, se llama ángulo de incidencia del inserto. Y este se llama ángulo de incidencia del filo. ¿Sí? Estos pedazos de hijo de puta, porque no se le puede decir de otra forma, le fueron a poner ángulo de incidencia. Entonces hay que tener mucho cuidado de no confundirse. Uno es ángulo de incidencia del inserto
y ese ángulo genera dos familias, los insertos negativos y los insertos positivos, mientras que el ángulo de incidencia del filo es el ángulo que permite que esa cara no vaya rozando contra la superficie que se va mecanizando. Bien. ¿Se entendió eso en las vistas así? Sí, profe. Profe, ¿qué es Perfecto. lo que permitía que no rozara, ¿no? El filo. Bien, voy a ampliar este pedacito de acá, ¿no es cierto? Voy a ampliar eso, fíjense. Esta cara que están viendo ahí, al tener este ángulo de incidencia del filo, hace que toda esa cara no vaya rozando contra la superficie de corte. Fíjense, voy a ir al pizarrón. Denme un segundo. Acá están viendo el inserto este que tiene forma cuadrada y que estamos viendo cuáles son los ángulos de incidencia y cuáles son los ángulos de desprendimiento. ¿Sí? Voy a cambiar el color y voy a decir, el plano de corte, para ver el ángulo de inclinación, tenía que ser un plano que es como este que acabo de dibujar en azul. Y el que voy a dibujar en rojo, cuando corte al filo, me va a dar el ángulo de desprendimiento. El plano que está en azul contiene el eje principal del vástago de la herramienta y este otro es perpendicular a ese plano que contiene al eje principal y corta el filo principal. La proyección que yo obtengo de esos ángulos, que es lo que estaba mostrando, es lo que me permitía definir. Entonces, voy a volver a poner el azul. Cuando yo proyecto en este sentido, voy a hacer solamente un esquema del inserto. El que está entre la horizontal y este ángulo, ese es el ángulo de inclinación axial, se llamaba, ¿no es cierto? Y este que vieron acá, que si yo proyecto en este sentido, bueno, tenía que hacerlo en rojo. Si yo proyecto en este sentido, así, al cortar ahí, esto es cuadrado y tiene espesor. ¿Bien? Entonces, voy a hacerlo acá. Este era el filo principal. Entonces, entre la dirección de la base y este era el ángulo de desprendimiento, este de inclinación, y este de desprendimiento radial, dijimos, radial, y este inclinación axial, porque el plano este contiene al eje del portainserto, y este es perpendicular a la base y perpendicular al del eje principal
del mango del portainserto, a ese eje axial. ¿Quedó claro? Y este que apareció acá es el ángulo de incidencia del filo. Hay una pequeña sutileza entonces, se llama ángulo de incidencia del filo. Fíjense que esto al estar inclinado, si esto yo lo proyectara así, al estar inclinado, la cara que está por debajo, que está así, la cara que está por debajo no va rozando contra el material cuando está trabajando. Por eso, sí o sí, todas las herramientas tienen que tener un determinado valor, el ángulo de incidencia del filo, porque si no, toda la cara iría rozando contra el material y generaría un aumento de temperatura infernal. Entonces, todos los portainsertos tienen que tener un ángulo de incidencia del filo. Y no hay que confundir el ángulo de incidencia del filo con el ángulo de incidencia del inserto. Bien. Preguntas. Voy a detener acá el pizarrón y voy a volver al apunte. ¿Ahí están viendo el apunte? No. No. Denme un segundo. Ahí volví al apunte. Entonces, acá tenía los dos planos estos de corte para mostrar, según este esquema, de definir a los ángulos que tiene. Este esquema lo usan, este sistema lo definieron en primera medida. La norma no dice nada, pero este sistema lo definieron los americanos. Y otro sistema de medir que lo contempla esta norma, que estos dos sistemas están mezclados en los catálogos, es la posición de cómo son los planos de corte. Este sistema lo definieron los alemanes y es el del siguiente criterio. A ver, el plano MM y el LL están, ¿qué característica principal le están viendo respecto de la base del portainserto? Esta sería la base del portainserto. ¿Qué características tienen esos dos planos? Según lo que están viendo en este dibujo. El plano MM y el plano LL. ¿Qué características respecto de la base del portainserto pueden definir rápidamente ustedes? Si tienen una traza, una recta, en el plano de proyección, ¿cómo es con respecto al plano de la base, que lo contiene al plano de proyección? Son perpendiculares. Son perpendiculares, exactamente. Tienen la misma característica que tenían en el sistema de recién. Fíjese, en este sistema, el plano LL está paralelo al eje principal del vástago de la herramienta. Y el plano MM es perpendicular al del eje principal de la herramienta. Y ambos planos tienen como característica que son también perpendiculares a la base del portainserto. Así encontramos, cuando cortamos al filo principal con estos dos planos, encontramos el ángulo
el que está acá perpendicular al eje principal del vástago, me da el ángulo de desprendimiento. Y acá, cuando yo lo corto a este, conteniendo al eje axial del vástago, me da el ángulo de inclinación axial. Este me da ángulo de desprendimiento radial. Y en la misma vista, yo estoy viendo el ángulo de incidencia del filo. Que ese ángulo de incidencia lo está generando el portainserto, porque el inserto que están viendo acá, dibujado, es un inserto ¿de qué tipo? ¿Negativo o positivo? Positivo. Positivo. Miren acá. No, es negativo. ¿Es negativo, profe? Es negativo el inserto, fíjense, esta línea es perpendicular a esta otra, por lo tanto, el inserto es negativo. Quiere decir que el ángulo de incidencia del filo, el ángulo de incidencia del inserto vale 0 grados, mientras que el ángulo de incidencia del filo, acá lo están viendo, vale 20 grados. Bien, eso es lo que tienen que analizar muy detenidamente ustedes bien cuando estudien esto, porque con esto van a entender los portainsertos que están en los catálogos y van a entender también cómo influyen estos ángulos en el proceso de arranque de viruta. Si no lo saben definir, no lo saben después con precisión decir cómo influyen en el arranque de la viruta. Bien, estamos viendo todos estos ángulos porque influyen en el arranque de la viruta. Después vamos a ver qué mierda hacen cada uno de ellos. Pero ya sea el ángulo este de posición del filo, el ángulo este, que es el de incidencia del inserto, y que me definió estas dos familias de insertos, y estos ángulos que acaban de ver acá, ángulo de inclinación axial, ángulo de desprendimiento radial, ángulo de inclinación, ángulo de incidencia del filo, esos intervienen en el proceso del arranque de la viruta. Después vemos cómo intervienen cada uno. Por ahora estamos viendo cuáles aparecen. ¿Cómo? Una Disculpa. consulta. ¿El ángulo de desprendimiento radial es Sí. perpendicular a la base y al eje de la base del mango del portainserto? Sí, perfecto. Bien. Porque está dado por el plano MM en este dibujo. El plano MM, fíjense, es perpendicular al plano LL que contiene al eje principal del mango del portainserto, el eje axial es perpendicular, y es perpendicular también a la base del portainserto. Por eso estaba en esta proyección, está obtenido este que es el ángulo de desprendimiento radial. Este es más difícil de entender que el próximo que estamos viendo. Este que está acá, que este es el sistema que definieron los alemanes, pero que los dos sistemas hacen falta para entender todos los de los portainsertos, definen ángulo de inclinación y ángulo de desprendimiento, nada más que de otra forma. El plano MM, fíjense, es perpendicular a la base del portainserto y este ángulo contiene el filo principal o es paralelo al filo principal. Y acá, cuando yo corte el inserto y haga la proyección según el plano MM, obtengo el ángulo de inclinación
que tiene este portainserto. Y si el plano de corte es perpendicular al filo principal, aquí quien es característico no es el mango del portainserto, sino el filo principal pasa a ser la vedette. Es decir, este plano es el que contiene al eje, al filo principal, y este es el que es perpendicular al filo principal. Este me muestra el ángulo de desprendimiento, que acá se llama ángulo de desprendimiento perpendicular. Perpendicular porque el plano es perpendicular al filo principal. Y en este otro también se puede visualizar el ángulo de inclinación. Antes de que existiera esta norma con todo esto, a estos se los llamaban reales y a los de la hoja anterior se los llamaban aparentes. Profe, una pregunta. ¿El LL puede ser que es casi igual que el MM del anterior? No. Fíjense, este es el anterior. El MM, el LL acá, que me daba el ángulo de inclinación, el plano es paralelo al eje principal del mango, mientras que el MM es perpendicular, el que me está dando el ángulo de desprendimiento es perpendicular. Acá la vedette es el mango de la herramienta. La herramienta está definiendo este plano que es paralelo al eje principal del mango y perpendicular a la base, me da el ángulo de inclinación. Mientras que este, que es perpendicular al eje principal del mango del portainserto y perpendicular a la base de la herramienta, me da el ángulo de desprendimiento radial. Mientras que en este otro, los planos que yo utilizo para analizar es, uno me contiene al eje principal y este me da el ángulo de inclinación, y este es perpendicular a la base y perpendicular al filo principal y me da el ángulo de desprendimiento. Amplío esto para que se vea bien. Ahí se ve clarito que el plano MM contiene al filo principal, el plano LL es perpendicular al filo principal. Acá el análisis está centrado en el filo principal, mientras que en la hoja anterior, en la hoja anterior, el análisis está centrado en el eje del mango. El sistema que vimos en segundo lugar está centrado en el filo principal. ¿Sí? Bien. Profe, ¿me puedo consultar? Sí, escucho. A la hora de evaluar esta parte, tendríamos que saber bien eso, cómo se hace el análisis y en qué plano, ¿no? O cómo se evaluaría. Porque, como dije la primera clase, todo esto se está viendo en la herramienta esta de torneado, porque si a esta herramienta la pongo a girar, déjenme que haga una raya acá en este otro. Voy a habilitar el lápiz en el PDF. Si yo esta herramienta la pongo a girar alrededor de ese eje que acabo de definir ahí con trazo en color rojo, si yo la pongo a girar alrededor de esto, si la pongo a girar en este sentido, bien, se transforma en una herramienta de fresar. Entonces, todo lo que han aprendido acá para los ángulos,
es exactamente equivalente para las fresas. ¿Se dan cuenta de la importancia de entender esto? Esto define cómo se miden los ángulos en la herramienta de torneado, que es muy simple, el cuerpo es muy simple, mientras que ya en la herramienta de fresado se pone un poco más complejo entenderlo, pero si uno lo entiende de esta forma, si uno lo entiende, este es un sistema, este es el otro sistema, si uno lo entiende de esa forma, de lo que estoy mostrando acá, que es una herramienta relativamente sencilla, entiende la herramienta de fresado, porque la herramienta de fresado es una particularidad de la herramienta de torneado. Por lo tanto, los mismos ángulos aparecen en la herramienta de fresar. ¿Quedó claro Profe. esto, señores? Bien. Profe, Sí. o sea, los ángulos son los mismos independientemente del sistema en el que los veamos, ¿o no? Sí, son los mismos independientes. No tienen el mismo valor porque al cambiar los planos de corte, cambian los valores. ¿Ven? Fíjense, en este son 7 grados y 15,1, mientras que en este otro, esto es real, cortado de un portainserto dibujado en forma tridimensional. ¿Ven? En este te da 5,9, en este te da 15,5. Ángulo de inclinación, 15,5. Cortado de esta forma, el ángulo de inclinación, que sería el que contiene el filo, te da 7 grados. Mientras que el ángulo de desprendimiento, que es el plano LL, perpendicular al filo principal, me da 15,1. En el sistema anterior me daba 5,9. Tienen distinto valor porque están cortados con planos diferentes. Pero es una sola herramienta. Por eso están definidos y tienen distintos nombres. Les juro que hasta antes de 2006, esto era un perfecto quilombo. Había que ponerse de acuerdo con cada uno de cómo le ponía de nombre a los ángulos estos. Ahora, desde que existió esta norma, uno mira Tool Cutting Edge Angle, listo, ya sé cuál es. Antes cada uno le ponía el nombre y lo traducía así como yo he traducido al castellano, como se le daba la gana. Ahora por lo menos le han puesto una normativa y le han puesto un nombre en inglés y todo el mundo usa exactamente lo mismo. Por eso siempre entender esto ha sido como el cuco de la película, siendo que era una boludez. Nada más que uno ideó un sistema, y otro ideó otro sistema, pero ambos hacen falta. Por eso la norma ha incluido a ambos juntos. No quiero entrar en detalle de por qué hacen falta. Ya es una explicación bastante más compleja que ni siquiera me quiero meter, pero tiene un porqué. ¿Se entendió hasta acá lo que he expuesto? Está en este anexo, que lo pueden mirar. Acá empieza con la presentación del portainserto, muestra el sistema de fijación, muestra las familias de los insertos y después muestra primer sistema de cómo se generan los ángulos con los planos de corte, después el otro sistema de cómo se generan los ángulos en ese sistema de corte, y acá está mostrando, fíjense, un catálogo donde está mostrando el catálogo cuáles son los ángulos que está indicando, cómo se entienden esos ángulos. ¿Ven? Cuando voy a ampliar el dibujo acá, voy a cerrar esto.
voy a ampliar acá el dibujo para obtener este ángulo que está acá, que se llama gamo. ¿Qué ángulo va a ser? ¿Inclinación o desprendimiento? ¿No es desprendimiento, profe? Desprendimiento, perfecto, porque esto es de cortar con un plano que es perpendicular al filo principal. Ahí lo estaría mostrando. Voy a habilitar otra vez el dibujo. Comentar la raya. El de desprendimiento estoy cortando con un plano que es eso, y acá estoy mostrando la proyección. ¿Ven? Mientras que, no, lo voy a poner verde. Mientras que este otro es un plano que contiene el filo principal y estoy proyectando en este sentido y tengo acá el ángulo de, ¿cómo se llama ese que está en verde? ¿Cómo se va a llamar este? Si este es el que me han dicho que es del Inclinación. Inclinación, exactamente, inclinación. ¿Ven? Y esto es lo que está mostrando, el catálogo está dando, esto es sacado de un catálogo, fíjense que está diciendo que este portainserto, acá está mostrando un dibujo técnico, vistas nada más, mientras que yo he mostrado un dibujo de un modelo. Acá esto era el modelo del portainserto cortado. Acá es un dibujo en dos planos, nada más. Y acá está mostrando que se llama con todo este código que después vamos a entender cómo se le pone el nombre a los portainsertos, que tiene este nombre y que con ese nombre da toda esta información, el catálogo. Y fíjense que el fabricante acá está mostrando las direcciones en la cual trabaja este portainserto. Ahí, siempre van a encontrar en el catálogo que indica en qué dirección puede trabajar. ¿Ven? ¿Se entendió? Una consulta. Esto es a modo de que vayan visualizando que todo lo que estamos viendo en algún momento lo van a encontrar en los catálogos de los fabricantes de herramientas. Toda esta información. Sí, escucho. Profe, el ángulo de inclinación contiene el filo principal y por eso lo determinamos al ángulo. El plano de proyección contiene al filo principal. Eso sería más preciso. El plano de proyección para ver el ángulo de inclinación contiene al filo principal. Y el ángulo de desprendimiento es perpendicular al filo principal. Bien, ¿Se gracias, entendió? profe. ¿Se entendió? Yo le estoy agregando estoy puliendo la definición que vos dijiste. Nada más. ¿Quedó claro esto? Bien. Entonces, tal como les había dicho, si yo pongo esta herramienta a girar, perdón, no está. Si yo, ahí habilito el lápiz. Si yo pongo esta herramienta a girar, voy a hacer un eje de revolución, ese eje de revolución. Si la pongo a girar en este sentido, la transformo en qué tipo. Esta es una herramienta de torno. Ahora, si tuviera un cuerpo, imagínense ese eje imaginario y esta herramienta girando en este sentido, se transforma en qué tipo de herramienta?
en una herramienta de fresado. ¿Qué tipo de superficie generaría? Generaría una superficie plana. Eso es lo que podría generar esta herramienta girando alrededor de este eje, del eje E, eje de revolución le voy a poner. Entonces, girando alrededor de ese eje de revolución, se transforma en una fresa. Si yo miro la fresa, fíjense, acá está el eje de revolución. Esto sería el portainserto que ustedes estaban viendo. Ahí. Ahí. Y acá están viendo el eje de revolución. ¿Sí? Esta vista es la vista del cuerpo de una fresa. Con el mismo criterio se obtienen en la herramienta de fresado todos los ángulos de inclinación y desprendimiento. Bien, esto lo dejo para que lo analicen ustedes tranquilamente mirando plano por plano de proyección. Es exactamente lo mismo. ¿Entienden esto que acabo de hacer acá? Esta simplificación. Esto es el cuerpo de la fresa. El cuerpo de la fresa es equivalente a este portainserto. Acá lo puse. Esta era la herramienta de torno. Si a la herramienta de torno imaginariamente la hago girar respecto de ese eje, la transformaría en una fresa. Acá la tienen representada a la fresa. Esto sería, para que ustedes se ubiquen, el portainserto, este es el eje de revolución de la fresa. De la misma forma se han obtenido los ángulos que me definen, ángulo de inclinación y desprendimiento, radial y axial. Bien. ¿Queda claro cuál es el criterio que tienen que tener para interpretar este apunte? Que es meramente gráfico, nada más. Sí, y del profe. cual llevo hablando 1 hora y media. Igual el del Profe. fresado después lo vamos a ver bien, ¿no? Esto yo la última vez que lo toco. De ahora en adelante digo ángulo de inclinación axial, ángulo de inclinación radial, y ustedes tendrán que ubicarse mentalmente como es esto. Tener este apunte lo más claro en la cabeza. De ahora en adelante yo le pongo un nombre nada más al ángulo. Y ustedes tienen que saber cómo es. No es que yo me voy a estar viniendo a este apunte cada vez que nombre uno de estos ángulos. ¿Se entiende? Voy a volver al catálogo de torneado. Fíjense, acá tengo el catálogo de torneado, el apunte de teoría. Acá está, según este apunte que dije que es anterior a la norma, por eso acá hago una salida a este anexo para mostrar todos los ángulos de este anexo. Acá muestra cómo es el ángulo de inclinación y cómo es el ángulo de desprendimiento. El ángulo de inclinación es perpendicular a la base del portainserto que contiene el filo principal, ángulo de inclinación. El ángulo de desprendimiento, plano perpendicular al filo principal, perpendicular a la base del portainserto. Ahí me aparece el ángulo de desprendimiento. Bien, ahora, si en los portainsertos, desde el plano horizontal para arriba, encuentro estos ángulos, esos ángulos se llaman positivos. Mientras que si están del plano horizontal para abajo, se llaman negativos. O sea que los ángulos de desprendimiento e inclinación son negativos si los insertos son negativos. En este caso que está puesto acá, que están desde el plano horizontal, que están viendo acá, para abajo, este inserto es triangular negativo.
¿Sí? Bien. ¿Preguntas al respecto de esto? Bien, vuelvo a poner el apunte. El apunte está mostrando los ángulos de inclinación y desprendimiento. Y empieza el análisis ahora de cómo intervienen en el proceso del arranque de la viruta cada uno de estos ángulos. ¿Sí? Está la definición, acá está la definición, ángulo de posición del filo principal, ángulo de inclinación y desprendimiento. El ángulo de inclinación y desprendimiento, hemos visto dos criterios que hay, que están en el anexo, miren en el anexo, y ahora vamos a continuar con el apunte este de teoría, que empieza a indicar qué le hacen estos ángulos al arranque de la viruta. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a ir analizando ya la próxima clase, porque me imagino que deben estar bastante cansados con el tema este de estos ángulos. Yo entiendo que es complejo, pero cuando yo he estudiado, no tuve la suerte de que me lo enseñaran así como lo estoy enseñando. Voy a detener ahí la proyección del apunte y les prendo mi cara para que me vean. Bien. Cuando estudié yo, apenas debe ser hace 30 años atrás que he estado sentado, como ustedes han estado sentados, nada más que era presencial, esto es virtual. No teníamos un dibujo tridimensional como el que ustedes están teniendo en el apunte, sino que había que, si uno quería hacerlo, uno debía dibujarlo en forma tridimensional. Y estaban indicados los ángulos con el sistema, con el segundo sistema, el sistema europeo. Y cuando uno estudiaba de un libro que había estado escrito en Europa, se encontraba esos ángulos. Y por ahí cuando uno miraba el catálogo de un fabricante que estaba hecho en Estados Unidos, se encontraba otros ángulos. Y por Dios que daba dolor de cabeza poder entender todo. Ni siquiera lo han tenido claro los profesores que he tenido yo cuando he cursado esto en la universidad. Espero que a ustedes les resulte más simple. Lo leen, lo miran, si tienen que preguntar algo, lo preguntan. Puedo haber una clase de consulta por ahí algún día y entonces para ampliar al que no haya entendido algo. Bien, quería decir, agregar esto antes de que nos retiremos. Esta definición de ángulos es muy importante porque en el próximo paso que vamos a ver, que fíjense que son poquitas hojas que avanzamos en el catálogo que es el libro de teoría que estamos viendo. Se los voy a compartir. Entonces, en este libro que van a guiarse, con el cual se están guiando para leer y comprender todo esto del proceso de torneado, que todo lo que aprendan para el torneado es una extensión para el fresado. Hemos visto entonces los parámetros tecnológicos del torneado, que también son útiles para el fresado. Hemos visto acá en este catálogo 3 ángulos, y sin embargo yo les he presentado, si ustedes los cuentan, 5 ángulos. 5 ángulos, que son
ángulo de, vamos por este, ángulo de posición, ángulo de, después vimos los del inserto, ángulo de incidencia del inserto, después hemos visto ángulo de inclinación y ángulo de desprendimiento, y otro ángulo que apareció en ese anexo es el ángulo de incidencia del filo, que dije, le pusieron ángulo de incidencia, adosta repitiendo el nombre, más un agregado. Eso genera, siempre ha generado confusión, hay que leerlo bien. El ángulo de incidencia del inserto genera dos familias de insertos, insertos negativos e insertos positivos. Y el ángulo de incidencia del porte inserto siempre tiene que tener un determinado valor, nunca puede ser cero, porque si es cero, la cara que está por debajo del filo principal iría rozando contra la superficie. A ver, voy a ampliar acá para que lo vean. La cara que está inmediatamente debajo del filo principal, si estuviera a 0 grado con respecto al mango, ¿no es cierto? Si el ángulo de incidencia del filo fuera 0, iría rozando contra esta cara que estoy indicando acá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esa cara iría rozando, por lo tanto, produciría un rozamiento infernal y tendería a soldarse en la superficie, esta por la cual se está desprendiendo la viruta, con la cara del inserto. Generaría un aumento de temperatura infernal. Es decir, ni siquiera funciona, se rompe, se revienta todo. Entonces, el ángulo de incidencia del filo siempre tiene que valer más de 0 grados. Mientras que el ángulo de incidencia del inserto puede ser 0 y genera la familia de insertos negativos, y si no, tenemos el ángulo de incidencia del inserto cuando tiene algún determinado valor mayor de 0, va a generar la familia de los insertos positivos. Bien. Espero que este resumen haya servido para clarificar la idea de a dónde estamos apuntando. Entonces, como dije, hemos definido todos los ángulos. Ahora vamos a ver cómo estos ángulos, fíjense cómo estos ángulos intervienen ya en el proceso de formación de la viruta, en el proceso del arranque de la viruta. Y después les voy a poner unos videos para que ustedes miren el proceso de formación de la viruta, que eso sí son más difíciles de encontrar en internet, mientras que videos de torneado pueden encontrar millones en YouTube. Y yo les voy a presentar algunos videos de cómo se produce la formación de la viruta. Ahora los voy a poner en el sitio, después si volvemos a lo presencial, trataré de explicárselo ya estando en la universidad. O probaré este año a ver si se pueden proyectar utilizando la internet que yo dispongo acá en mi casa. Bien, de esta forma entonces hemos llegado al fin de la clase de hoy, que como siempre digo, vuelvan a leer todo esto, ténganlo claro para que cuando continúe avanzando puedan ir entendiendo lo que vaya explicando. Profe. Sí, escucho.
¿Por dónde le contactamos para organizar una clase de consulta? Por el mail. ¿Por Y, mail? y siempre cuando termino por lo general las clases, yo trato de terminar unos minutos antes, primero porque no paramos, y segundo para que dé lugar para conversar, dialogar y que ustedes me comenten si cuando leen entendieron o no entendieron. Yo no me guío tal cual lo que dicen los apuntes, sino que yo explico los conceptos. Entiendo que si uno explica el concepto y lo capta en la clase, cuando uno lee después, posteriormente, ya utilizando el apunte, y es como que te lleven de la mano prácticamente. Es mi criterio. Después ustedes dirán, sirve, no sirve. Y, lo que sea. profe, ¿hay alguna otra bibliografía donde se puede leer esto de los ángulos? Porque a mí me quedó un despelote acá en los apuntes. Después consulté a unos compañeros para que me den una mano, pero ¿hay algún tipo de bibliografía para consultar cualquier cosa? A ver, déjame un segundo que se ha aprendido esto, que no sé. ¿Sigue estando visible el apunte? Sí, profe. Bien. No, se prendió una pantalla de unas noticias acá en la computadora mía. No sé si la alcanzaron a ver, pero... no hay, excepto en los catálogos de los fabricantes, si ustedes entran al catálogo nuevo del año 2020, 2021, de Sandvik, Kennametal, Iscar, Mitsubishi, todos los fabricantes líderes de herramientas en el mundo, ahí lo van a encontrar de acuerdo a la normativa que yo he utilizado en el anexo. ¿Se dan cuenta? Pero no hay una bibliografía sobre eso, sino que hay dibujos técnicos, nada más. En los catálogos, a los finales de los catálogos, hay hojas de apunte como explicativas. Ahí lo van a poder encontrar. Y la norma esa, yo la tengo en inglés, pero está solamente en inglés, y es bastante más denso de entender que lo que yo les he mostrado en los anexos. Pero la bibliografía la podrían encontrar en los manuales de los fabricantes. Y así como les dije, Sandvik, Seco, Kennametal, Iscar, Mitsubishi es japonés, Sumitomo, japonés, todos los fabricantes líderes mundiales tienen ya adoptados sus catálogos nuevos, los nuevos, yo diría que desde el 2020 en adelante se empieza a difundir esta nueva normalización. Tengan en cuenta que la norma se publicó en el año 2006. Y recién en el 2020 se han empezado a adecuar los catálogos a esa nueva normativa. Y los catálogos electrónicos online que tienen todos los fabricantes, ahí sí la van a encontrar. Ahora los catálogos online son un poquito más difícil de aprender a manejar que los catálogos PDF. A mi criterio, ¿no? Bien, ¿alguna consulta más? No sé si quedó claro para quien me preguntó. Sí, profe, quedó claro. Bueno, me alegro. Bien,
¿Alguna consulta más? ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? Profe, sobre los videos que va a subir, ¿los va a subir de acuerdo a dónde lleguemos la próxima clase o ahora? No, yo a los videos los voy a poner como los apuntes. Uno, los voy a poner videos de torneado. 1, 2, 3, 4. Ustedes mírenlo en el orden que yo se los pongo, que es para que ustedes se vayan dando cuenta de qué es lo que quiero ir resaltando en cada video, ¿no es cierto? Pero va a ir como el primero, como una presentación general, el segundo, una presentación particular, el tercero, una más particular, y así. Después de los de formación de viruta, también se los voy a enumerar. Vean primero el 1, después el 2, después el 3. Y después podemos probar si este año yo puedo poner el video y ustedes lo pueden seguir o sale muy pixelado. En los años anteriores no lo he podido proyectar desde la computadora. No se ve bien, me decían los alumnos que no se ve bien. Podemos hacer un intento este año. ¿Fue claro? Sí, profe, 10. Sí, profe, perfecto. Bueno, Bien, profe. ¿alguna otra pregunta? Profe, perdón, le hago una consulta porque me mezclé con lo que aparece en este apunte y en el anexo, porque en el anexo aparecen dos ángulos de desprendimiento, digamos, uno que es el radial y otro que es el perpendicular. Y en este que usted está presentando aparece un solo título, digamos. ¿Los del otro tienen que ver entre sí o son uno mismo? Sí, tienen que ver entre sí. Tienen que ver entre sí por la definición de cómo es un sistema que uno utiliza como eje conductor, el eje del portainserto, mientras que el otro sistema utiliza para definir los planos el filo de la herramienta, el filo principal. Y entonces por eso aparecen dos ángulos de desprendimiento, dos ángulos de inclinación. ¿Se dan cuenta? Porque hay dos sistemas. En este está mostrado un solo sistema, nada más. Si el fabricante era americano, utilizaba el sistema americano. Si el fabricante europeo, utilizaba el sistema que pone el plano en el filo principal. Y si el fabricante es americano, utiliza el del vástago de la herramienta. ¿Se dan cuenta? Por eso era un quilombo el tema de los nombres de los ángulos. Y que uno leía un manual que sin darse cuenta está traducido del inglés y lo definían de una forma. Leía un libro que estaba traducido del alemán y lo medían de otra forma. ¿Qué hizo la norma? Puso todo bajo un nombre. Entonces por eso le puso desprendimiento, inclinación axial, inclinación radial, todos esos nombres aparecieron. Ese es el tema. En el manual que ustedes están viendo, en este que yo estoy hojeando, ¿ven? Yo estoy pasando hojas de este catálogo. Este catálogo todavía no tiene puestos los ángulos de acuerdo a la normativa nueva, pero sirve claramente para aprender todo lo que hace a torneado. Con la salvedad que yo he hecho de cuando uno llega acá, para ampliar esto, hay que ir al anexo. ¿Queda claro ahí? Sí, profe, gracias. Bien, entonces, para que estén ubicados, esto no hay todavía bibliografía que haya
estandarizado esta nueva normativa. Yo no la conozco al menos. Es probable que en Europa ya estén saliendo, pero no la conozco. O en Estados Unidos, no sé. Y en castellano, menos. Tengan en cuenta que esto está puesto en castellano, esto está traducido en este caso, esta empresa es sueca, el idioma original es sueco y está traducido al castellano. ¿Ven? Si hubiera puesto un fabricante americano, hubiera tenido el sistema que toma como para marcar los ángulos de incidencia y desprendimiento como eje conductor el vástago del portainserto. Mientras que en el sistema europeo se centra el análisis en el filo principal del inserto. Bien. ¿Alguna pregunta más? No, profe, todo claro. No, profe. Bueno, bien. Hasta acá llegamos entonces con esta clase. La próxima ya avanzaremos entonces en cómo intervienen en estos ángulos en el proceso de arranque de viruta. Cómo son las fuerzas que aparecen en el arranque de viruta. Qué dirección tienen, todo eso. Y ahí yo voy a poner un pequeño anexo también, para tratar de que se entienda mejor el tema de las fuerzas, que acá en este apunte que ustedes tienen van a ver, son simplemente una ecuación que acá dice que la potencia es todo esto y uno se queda diciendo cómo se llega a esta ecuación. En una pequeña explicación que hay en un anexo se va a entender más fácilmente. Potencia siempre es fuerza por la velocidad. Esta ecuación viene de la fuerza por la velocidad. Aparecen unos términos raros, porque en la fuerza de corte aparecen unos términos raros. Pero ya lo vamos a ver con detenimiento. Bien, gracias entonces. Hasta acá llegamos. Nos seguiremos viendo en la próxima clase, que la próxima clase con ustedes les tocará con el ingeniero Cubiza y posteriormente después conmigo tendrán. Perfecto, Bien. profe, muchas gracias. Buenas tardes. No, profe, cuídese. Profe, Chao, profe, gracias. gracias. Gracias.